¿Cómo están, queridos hermanos? Vamos a iniciar el estudio de la palabra del Señor. Así que la Biblia en la mano, el corazón en el cielo y la mente concentrada en el estudio para que el Espíritu Santo pueda trabajar y convencernos lo que necesitamos aprender. Vamos a empezar el estudio en Romanos capítulo 4. Así que puedes abrir tu Biblia en este momento en Romanos capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Estos versículos que voy a leer son considerados escandalosos porque van totalmente en la contramano de lo que el mundo piensa. Generalmente todas las cosas de Dios son así, pero estos versículos son aún más impactantes en el mundo en que estamos viviendo. Romanos capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Empiezo leyendo el versículo 4 que dice así: Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y vamos a parar para analizar este versículo aquí que es muy interesante. Al que obra, el salario no es una gracia, sino una deuda, ¿ok? ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a suponer que tú trabajas durante todo el mes, trabajas duro, todos los días de trabajo, y cuando llega el final del mes, tú le vas a pedir a tu patrón, a tu jefe, que te pague por todo el trabajo que has tenido, ¿verdad? Es así que hacemos. Y cuando tú vas a hablar con tu jefe, tú le dices así: patroncito querido, jefecito, ¿podrías pagarme por favor? Si te place, ¿podrías pagarme el salario? ¿Es así que tú le hablas a tu jefe? No, no es así. Tú llegas y le dices así: ¿sabes qué? Necesito que me pagues, porque es un derecho mío. Yo he trabajado durante todo el mes. Entonces, como yo trabajé, yo tengo derecho a que me pagues el salario. Por esto el apóstol Pablo dice así: el salario del que trabaja, del que obra, no se le cuenta como gracia, sino como deuda. No es que el jefe viene y dice: mire, ¿sabes qué? Me gustaste mucho este año, este mes, trabajaste muy bien y sabes, creo que te voy a pagar alguna cosa. Y tú dices: ¡ah, gracias! No, no es así. Si te paga es porque te lo mereciste. Tú diste tu esfuerzo, tu tiempo, tu trabajo y ahora es un derecho tuyo. No es un favor que te están dando. No te están haciendo un favor cuando te pagan el salario. Te están pagando una deuda. Es una deuda que tienen contigo. ¿Muy bien? Ahora vamos para el versículo 5 y te vas a dar cuenta del escándalo de la salvación. Romanos 4, versículo 5. Más, al que no obra, o sea, no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como justicia. ¡Wow! Alabado sea el Señor por este mensaje. Esto es evangelio, querido hermano. Al que no obra, no trabaja, o sea, no hizo nada por merecer, pero él cree, su fe le es contada como justicia. Queridos hermanos, esto es salvación por la gracia de Cristo. Este es el mensaje del evangelio. O sea, se dieron cuenta que el capítulo 4 presenta cómo el mundo funciona, cómo las cosas funcionan en el mundo material. Y el versículo 5 muestra cómo las cosas funcionan en el mundo espiritual. El problema que tenemos es que confundimos las cosas. Mezclamos el mundo material con el mundo espiritual. En el mundo material todo está relacionado al esfuerzo propio, ¿ok? Si quieres comprarte un carro nuevo, un auto nuevo, tienes que trabajar y esforzarte para poder juntar dinero y comprártelo, ¿cierto? Si quieres un título universitario, pues cuesta mucho. ¿Cuántos días de estudio? ¿Cuántas desveladas estudiando de noche, de madrugada? ¿Cuánto dinero? Cuesta mucho. No es así que el diploma te cae del cielo. No, nada en esta vida es de gracia. Nada, tienes que esforzarte para conquistar las cosas. Y si no te esfuerzas, pues no conquistas nada. Pero en el mundo espiritual, las cosas funcionan diferente. Y nuestro gran problema como seres humanos es que confundimos y creemos que el mundo espiritual funciona igual funciona el mundo material. Y claramente el apóstol Pablo nos está diciendo: en el mundo espiritual tú no trabajas, tú no obras, tú no te esfuerzas. Lo que tú haces es creer. Tú crees en aquel que justifica al impío. Pregunta: ¿quién es el que justifica al impío? Respuesta: es Jesús. No hay otra respuesta. Esa es la única respuesta. Jesús es aquel que a través de su muerte y su sangre expiatorio justifica al impío. Entonces, aquel que cree en Jesús,
aquel que cree en el que justifica el impío, su fe, su creencia, le es contada como justicia, no su trabajo, su fe. ¿Saben qué significa esto, queridos hermanos? Que nuestra obediencia no cuenta para nuestra propia salvación. Nuestra obediencia no cuenta para nuestra propia salvación. La obediencia, el esfuerzo y todo eso funciona en el mundo material, pero en el mundo espiritual las cosas funcionan diferente. Y el apóstol Pablo lo explica mejor en el capítulo 3, unos versículos antes de lo que estamos leyendo, Romanos capítulo 3, versículo 28. Él explica en varios versículos, él está explicando sobre la justicia otorgada a nosotros. Cristo nos otorga su justicia. Nosotros no tenemos justicia. Por más que nos esforcemos, nunca tendremos una justicia para presentar a Dios. Entonces, Cristo nos otorga su justicia. Y vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, ¿qué significa esto? Significa el fin de todo discurso, o después de todo lo que hablamos, la conclusión es esta. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Hermano, este texto es muy fuerte. Muy lindo este versículo. Esto es evangelio, queridos. El hombre es justificado. ¿Qué significa justificado? Perdonado, aceptado delante de Dios. Salvo, es salvado. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Las obras de la ley no cuentan cuando se trata de justificación. Las obras de la ley no cuentan cuando se trata de mi salvación. Lo que cuenta es creer en Jesús y Él es el que justifica. Él se presenta al Padre como mi representante. Él es mi abogado. Él me justifica. Ok, queridos hermanos, yo sé que en este momento ustedes deben estar pensando lo que yo también pienso al estudiar este tema es, ok, ¿estás diciendo entonces que no necesitamos obedecer? ¿Estás diciendo entonces que la obediencia no es necesaria? Las obras de la ley, que la ley no importa más. No, en realidad no. Inclusive esa pregunta le hicieron al apóstol Pablo. La gente después de escucharlo se debe haber preguntado eso. El apóstol Pablo habrá escuchado mucho esa pregunta. Muy bien, apóstol Pablo, somos salvados por la justicia de Cristo en nosotros, pero ¿y las obras? ¿Y dónde está la obediencia? O sea que el cristiano puede hacer lo que quiera, puede escupir en el rostro de los demás ahora porque no importa nada más. Ya está salvado por la fe y no importa la obediencia. Y el apóstol Pablo dijo, de manera ninguna. No, así no. Al contrario, aquellos que son alcanzados por la justicia de Cristo, ellos ahora sí cumplen la ley. ¿Por qué? Porque ahora sí. Vamos a entender mejor eso en el libro de Ezequiel. ¿Me acompañas? Muy bien. Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Y en este versículo vamos a entender ¿qué pasa con la obediencia? ¿Qué pasa con la obediencia? Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Dice así. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo. Atención, ¿quién está hablando aquí? Es Dios. Dios está hablando con sus hijos. Y recuérdate que Ezequiel está escribiendo de forma profética, está escribiendo para la posteridad. Dice, os daré corazón nuevo. ¿Qué significa corazón? Sabes que la palabra corazón es usada en la Biblia de forma poética, no de forma literal, ¿no? No es el corazón que hace tum, 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 tum. Este corazoncito que tenemos aquí solamente hace tum, tum, ¿no? Solamente bombea sangre, eso es su trabajo. Pero cuando se refiere a corazón, se refiere a este lenguaje poético que nosotros también usamos. Te amo con todo mi corazón, en fin, este lenguaje poético que representa mente, representa el centro de todas las cosas en nuestra vida, que es nuestra mente. Muy bien, entonces el mensaje de Dios es el siguiente: os daré corazón nuevo, mente nueva, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está refiriéndose al Espíritu Santo. Pondré el Espíritu Santo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Está hablando aquí, Dios está hablando de una transfusión de corazón. Te quita el corazón que tenías y te pone otro, pero recuérdate que eso es mente.
O sea, te quita la forma de pensar que tenías y te pone otra forma de pensar. Una restauración, una renovación, una transformación. Esa es la propuesta de Dios. Y Él dice que Él lo va a hacer. Él quiere hacer eso, quitarte y ponerte. Versículo 27. Y pondré dentro de vosotros, atención, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. El Espíritu Santo habita dentro de nosotros. ¿Recuerdas que Pablo dijo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Exactamente, el Espíritu Santo vive aquí, vive en nosotros. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién es que pone el espíritu? Es Dios. Dios pone el espíritu dentro de nosotros. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! El Señor va a hacer algo en tu vida. Él lo va a hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Él va a hacer que tú andes en los caminos del Señor. Él va a hacer que tú guardes los preceptos de Dios. Ese es el trabajo de Dios. Queridos hermanos, la obediencia es el resultado de la salvación. Cuando encuentras salvación en Cristo Jesús, cuando crees en Cristo Jesús, ¿recuerdas que le dijo Pablo al carcelero? Le dijo así: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, la condición para la salvación es creer en Jesús, aquel que justifica. Ya lo leímos en los versículos anteriores. Ahora, una vez que tú crees y tú le permites a Dios que empiece a hacer su trabajo en tu vida, entonces Dios empieza a obrar. Y Dios empieza a obrar en ti y a hacer que tú sigas el camino de la salvación y que tú sigas el camino de la obediencia y que andes por sus caminos y que guardes sus estatutos. ¿Sabes qué significa esto? Que la obediencia es algo que Dios provoca en nosotros. ¡Wow! Eso es muy bueno. La obediencia es algo que Dios provoca, Dios hace en nosotros. Es una responsabilidad divina. La obediencia es una responsabilidad divina que Él hace en nosotros. Y nosotros empezamos a tener una transformación, claro. El Espíritu entró en nuestro corazón y nuestra vida es totalmente transformada. ¿Recuerdas lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20? Vamos a leerlo aquí. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo es clásico, ¿verdad? Lo conocemos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A qué puerta se refiere? A la puerta del corazón, o sea, a la mente, en nuestra conciencia. Yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes que siempre pensamos que ese versículo se refiere a Jesús? Inclusive hay pinturas, hay cuadros bonitos en donde Jesús está en la puerta llamando. Pero en realidad, ¿quién está hablando esto? Es el Espíritu Santo. ¿Sabes cómo podemos probar eso? Más adelante, en el versículo 22, dice así: El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, ¿quién está hablando aquí? ¿El Espíritu o Jesús? El Espíritu Santo está hablando. Entonces, el Espíritu Santo está a la puerta de tu corazón y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la propuesta del Evangelio. Un Espíritu Santo que está en tu conciencia a cada momento, queriendo que tú escuches hasta que finalmente te das cuenta, lo dejas entrar y Él se sienta a comer contigo. ¿Sabes? Comer es un acto de intimidad. Se sienta a comer y a platicar contigo. Y mientras comen y platican, están ahí en un acto de intimidad. El Espíritu Santo quiere entrar para ser íntimo contigo, para tener un encuentro en tu corazón. Y cuando dejas al Espíritu Santo entrar en tu vida, entonces se cumple Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y versículo 27 que leímos anteriormente, que dice que ahora sí, el Espíritu Santo entró, tu corazón es transformado y a partir de ese momento, entonces vas a empezar a ser llevado por Dios hacia la obediencia. ¡Qué bonito! ¿Sabes qué significa esto, hermano? No necesitas obedecer para tener un encuentro con Dios. La obediencia es el resultado de un encuentro con Dios. O sea que es imposible obedecer sin antes tener un encuentro con Dios. No necesitas hacer nada para impresionar a Dios. No necesitas mostrarle tu justicia o tus obras. Él te mira donde estás y te encuentra donde estás. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8. Mira lo que dice sobre este Jesús que nos ama y nos encuentra antes de que nosotros lo sepamos. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice así:
mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra, o sea, Dios prueba su amor. ¿Sabes? No somos nosotros que tenemos que probar nuestro amor hacia Dios. Él ya lo sabe. El que tiene que probar el amor es Dios y Él ya lo ha probado. Él lo ha probado cuando su Hijo amado Jesús murió en la cruz del Calvario. Dios prueba su amor. Él quiere probar su amor. Pero muchos no lo están viendo. Dice, Dios prueba su amor para con nosotros. ¿Cómo Él lo prueba? Dice que siendo nosotros aún pecadores. Y esta es la palabra que hace toda la diferencia en este versículo. Aún pecadores. Aquí no dice así. Dios murió por nosotros cuando nosotros entendimos quién es Dios. Dios murió por nosotros cuando empezamos a guardar la ley. Dios nos amó y murió por nosotros cuando nos pusimos en nuestro trajecito y fuimos para la iglesia. Cuando nos portamos bien. No, Dios nos amó y murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es evangelio, hermano. Es un Dios que te ama mucho antes que tú tuvieses noción de quién es Él. Es un Dios que te ama mucho antes que empieces a obedecer. Es un Dios que ya muere por ti mucho antes que tu vida sea transformada. Porque la transformación solo es posible cuando Él entra en el corazón. Ahora vamos para el libro de Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Para poder entender mejor cómo sucede esta transformación, la obediencia. Estamos hablando sobre obediencia. Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Mira, es una historia que Jesús contó. Él estaba hablando con sus discípulos, uno de sus últimos discursos, y Él dijo así. Permaneced en mí, estoy leyendo en Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Queridos hermanos, ¿qué es el fruto? El fruto son las obras, es la obediencia. Y fíjate qué interesante que la Biblia llama a la obediencia o a las obras de fruto, porque es algo que surge, ¿verdad? Como resultado de algo. ¿Y cuál es? ¿Qué es lo que pasó para que el fruto naciese? Lo que pasó es que hubo un encuentro con Cristo. Cuando estamos en Cristo, cuando permanecemos en Él, empezamos a dar fruto. O sea, ¿saben qué significa esto, queridos hermanos? Es imposible obedecer sin antes haber tenido un encuentro de salvación con Jesús. La obediencia es apenas el resultado del encuentro de salvación. La obediencia es apenas el resultado de la salvación. La obediencia es un fruto. Y ese fruto viene por causa de que estamos en Jesús. Él provoca la obediencia. Él nos provoca ese fruto. Versículo 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ah, hermanos, ¿cómo sería importante que entendamos esto? ¿Cómo sería importante que entendamos que nuestro foco tiene que ser estar junto a Jesús? Y los frutos van a venir automáticamente. Es natural. Cuando tienes un encuentro con Jesús, es natural que los frutos vengan. ¿Recuerdas que la hermana White dice así? Todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. ¿Saben qué? Los misioneros no se hacen, los misioneros nacen. Tú no trabajas para transformarte en misionero, tú naces misionero. Todo verdadero discípulo de Jesús ya nace en el reino de Dios como misionero. Las cosas en el mundo espiritual funcionan por nuevo nacimiento. Entonces, queridos, si tú quieres tener frutos, si tú quieres tener obediencia, recuerda que la obediencia es un resultado natural de la salvación, de un encuentro verdadero con Jesús. Y cuando estamos en paz y justificados con Dios, entonces naturalmente empezamos a obedecer. Es que sabes que el miedo que tenemos nosotros es que decimos así: no, pero si no le decimos a la gente que obedezca, todos van a empezar a hacer lo que quieren. Cuando tú dices eso, lo dices desde un control humano. Pero si tú realmente creyeras en el poder transformador de Cristo, no te preocuparías. Cualquier persona que tiene un encuentro real con Cristo va a obedecer naturalmente. Porque el pámpano, cuando está ligado a la vid,
naturalmente da fruto. Es algo natural, queridos. Es algo que pasa de forma natural. Qué maravilla es esto. Ahora, quiero recordarles algo muy importante sobre los frutos, sobre las buenas obras. Vamos para el libro de Juan, capítulo 5, versículo 16. Perdón, Mateo. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a ver aquí la teología de Jesús sobre las buenas obras. Mateo, capítulo 5, versículo 16. Este versículo me encanta. Miren que dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Conoces este versículo, verdad? Sí, todos lo conocemos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Muy bien. Nuestra luz está se refiriendo a nuestra vida, nuestras obras, nuestro fruto. Dice que tiene que alumbrar ¿dónde? Delante de Dios también, pero especialmente delante de ¿quién? Delante de los hombres. O sea, los hombres lo tienen que ver. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de que nuestra luz alumbre delante de los hombres? Dice así: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de las buenas obras? El objetivo de las buenas obras es que las personas vean las buenas obras en ti y sean llevadas a glorificar al Padre que está en el cielo. Queridos hermanos, esto es muy claro. La palabra del Señor nos explica. El objetivo de la obediencia, el objetivo de las buenas obras, los frutos que yo produzco, no son para mi salvación. Yo ya estoy salvo. Yo ya encontré a Jesús y Él me justificó, me perdonó. Ahora ya estoy en el reino de Dios. A partir de ahora, yo empiezo a tener buenas obras. Naturalmente, el encuentro con Dios me transforma, entonces automáticamente empiezo a tener buenas obras, buenos frutos, con el objetivo de impresionar a las personas que están a mi alrededor, para que ellos vean mis buenas obras y entonces sean llevados a glorificar a Dios que está en los cielos. ¿Cómo esto es importante? ¿Se dieron cuenta cuál es el objetivo de las buenas obras? Tú obedeces, tú tienes buenas obras como resultado de la salvación. Tú no obedeces para tu salvación. No. ¿Qué es lo que yo podría pagar por mi salvación? ¿Cuánto podría esforzarme para eso? No. Yo obedezco porque ya fui salvo y ahora quiero alcanzar a otras personas. Las buenas obras no son para mi salvación, son para la salvación de otras personas. La obediencia no es para mi salvación, es para la salvación de otras personas. Entonces las personas me ven y dicen así: ¡wow! ¡Qué interesante! Y entonces cuando me ven y ven mis buenas obras y ven el resultado que existe en mí de ese encuentro con Jesús que yo tuve, esas personas son llevadas a glorificar al Padre que está en los cielos. Toda buena obra tiene ese propósito: que las personas me vean y sean llevadas a glorificar al Padre que está en los cielos. Sabes, quiero contarte una historia muy interesante. Mi familia se recuerda mucho esa historia porque nos marcó mucho. Cuando yo tenía 9, 10 años de edad más o menos, vivíamos en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz. Eso hace más de 20 años atrás. Y entonces las condiciones hace tanto tiempo eran muy diferentes de lo que son ahora. Y me recuerdo que papá salía de casa y a veces tardaba semanas, un mes, a veces hasta más de un mes tardaba para volver a casa porque iba a visitar muchas regiones del país y no había siempre transportes adecuados. A veces llovía y las carreteras quedaban imposibilitadas de poder transitar. En fin, entonces yo me recuerdo que en aquel tiempo él le dejaba un dinero suficiente a mi mamá para que podamos, en fin, vivir, comer durante el tiempo que él no estaba de viaje. Y me recuerdo que una vez él tardó más tiempo de volver de viaje. Yo no sé qué pasó, pero él tardó más tiempo. Y entonces se fueron acabando en casa las cosas para comer. Y en aquel tiempo no había eso de transferir por un banco, en fin, era mucho más precario. Y recuerdo que un día, eso quedó muy grabado en mi mente infantil, recuerdo que un día mi mamá nos llamó a mí y a Alicia para que nos arrodillemos y dijo así: vamos a orar al Señor porque ya no tenemos muchas cosas para comer, se está acabando todo. Entonces vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos pueda bendecir de alguna forma, que papá vuelva luego o que pase alguna cosa. Y entonces me recuerdo que nos arrodillamos para orar al Señor en ese momento y oramos y nos acostamos tempranito para dormir. Y me recuerdo que una hermana golpea la puerta de donde estábamos viviendo, de la casa,
y mi mamá sale para abrir la puerta y resulta que la hermana estaba con un cesto grande lleno de comida. Vegetales, frutas, cereales, un montón de cosas para comer. Lo dejó en la puerta y se fue. O sea, no dio ni mucho tiempo de agradecerle, cosas así. La hermana se fue y nos dejó ahí con un cesto lleno de comidas. ¡Wow! Me recuerdo que fue una fiesta en casa. Y me recuerdo también que en ese momento mi mamá junto con nosotros nos arrodillamos y le agradecimos a Dios. Porque entendimos que Dios había escuchado nuestra oración, Dios entendía nuestra necesidad y esa había sido una respuesta de Dios. ¿Te das cuenta cómo funcionan las buenas obras? ¿Quién hizo la buena obra? Fue la hermana, pero lo hizo provocado por Dios y la buena obra de esa hermana a nosotros nos llevó a glorificar a Dios. Eso es el resultado de una buena obra. Cuando una persona ve una buena obra en un hijo de Dios, esa persona es llevada a mirar hacia Dios y glorificar a Dios. Queridos, el sistema que Dios usa para alcanzar a las personas, para darse a conocer en este mundo, es personas que son alcanzadas por su gracia y ahora andan por todos lados distribuyendo amor. ¿Sabes qué significa obedecer? Significa amar. La ley de Dios, los 10 mandamientos se resumen en amor. Entonces, cuando estamos amando, estamos dando frutos. Cuando estamos amando, estamos resplandeciendo, estamos brillando. Las personas que nos ven son llevadas a glorificar al Padre que está en los cielos. Saben, este versículo es muy importante que lo entendamos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, ¿saben que a veces pensamos que lo que hacemos tenemos que hacerlo solo pensando en Dios? No, yo me he visto así, con esta ropa, para agradarle a Dios. No me importa lo que los demás piensen, yo me he visto para agradarle a Dios. Yo como así para agradarle a Dios. Yo hago esto para agradarle a Dios. No, queridos, Dios quiere que hagamos esas cosas para impactar el mundo en que estamos viviendo. Vivimos en sociedad y el plan que Dios tiene de evangelismo, el plan A de evangelismo de Dios es personas impactando personas, personas entrando en contacto con personas, personas brillando a través de las buenas obras para impactar a otras personas. ¿Y sabes qué? No hay plan B. Si falla el plan A, falla todo, porque no hay plan B. Dios permitió que nosotros hiciésemos parte del plan de salvación a través de nuestra vida, a través de brillar por nuestras buenas obras. Así que vamos a hacerlo con todo nuestro ánimo, con gratitud al Señor, para impactar a las personas que nos rodean, porque ese es el camino. Vamos a leer un versículo más que se encuentra en el libro de Mateo 25, 34. Mateo capítulo 25, versículo 34. ¿Me están acompañando? ¿Sí? ¡Qué bueno! Vamos entonces, Mateo 25, 34. Mire qué dice aquí. Voy a leer unos versículos antes del 34 para situarnos en el contexto. Mateo 25, voy a leer versículo 31. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Ok? Entonces las ovejas a su derecha representan los fieles de Dios, y los cabritos a la izquierda representan los impíos que no aceptaron a Jesús. Entonces, ahora sí, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? Queridos, ¿sabe qué significa esto aquí, hermanos? Significa que los justos, cuando hacían buenas obras, no lo estaban haciendo para Dios. ¡Wow! Eso es impresionante. No se daban cuenta que lo estaban haciendo para Dios. ¿Por qué? Porque no era ese su objetivo. Ellos iban, visitaban a los enfermos, ayudaban personas, buenas obras, buenas obras, buenas obras. ¿Por qué? El objetivo de ellos era amar, el objetivo de ellos eran las personas, buenas obras para las personas. Ellos no estaban pensando en hacer buenas obras para Dios, era para las personas. Por eso cuando Jesús les dice: todo eso que ustedes hicieron, lo hicieron para mí, las personas: no lo hicimos para ti, lo hicimos para las buenas personas.
No nos dimos cuenta de eso. Qué impresionante. ¿Te das cuenta? Las buenas obras, la obediencia, no son para impresionar a Dios. Son para impresionar a las personas que nos rodean, para que las personas que nos rodean sean llevadas a glorificar al Padre que está en los cielos. ¿Sabes por qué, querido hermano, querida hermana? Porque tus obras no impresionan a Dios. No, nunca lo van a hacer. ¿Crees que porque tú obedeces un poquito o eres fiel en algo vas a impresionar a Dios y Dios va a decir, wow, mira? No. Lo que impresiona a Dios es el sacrificio de su Hijo amado. Y ahora ese sacrificio, esa justicia de Cristo es colocada sobre nosotros y Cristo nos acepta como si estuviese aceptando a Jesús. Porque Cristo murió por nosotros y nos pasa su justicia. Vamos a ver ahora lo que se encuentra más adelante en otro versículo. Me gustaría leer otro versículo para ustedes que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Este versículo ya lo leímos, pero lo voy a volver a repetir. Apocalipsis 3, 20. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Querido hermano, querida hermana, Dios está queriendo entrar en la puerta y está golpeando. Dios está queriendo entrar en tu mente. Dios está queriendo entrar en tu corazón. El Espíritu Santo entra y junto con él entra el Padre y entra el Hijo y hacen morada en ti y habitan dentro de ti. Y a partir de ese momento te conviertes en templo del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento entonces Dios empieza a usarte para la salvación de otras personas. ¿Saben, queridos hermanos? Dios no tiene manos en este mundo. Nosotros somos las manos de Dios. Dios no tiene boca en este mundo. Nosotros somos la boca de Dios. Somos representantes de Dios. El apóstol Pablo dice así: somos cartas escritas por Cristo. Cartas para el mundo. O sea, la forma que Dios tiene de alcanzar el mundo somos nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Cristo. Dios nos manda como cartas de amor hacia ellos. Por eso estamos viviendo ahora un momento impactante en la historia de la humanidad. Esta pandemia está asustando mucho a la gente y hay muchas personas que se están preguntando, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta? Dios está en cada uno de sus hijos que lo aceptaron. Cada uno de sus hijos que se convirtieron en templo del Espíritu Santo y que andan por todas las partes representando a Dios. Por eso, cuando el mundo pregunta ¿dónde está Dios?, tú eres la respuesta para esa pregunta. Tú tienes que tener tus manos, tu boca, tu corazón, tus pies, tus orejas, tu mente, tu vida entera a disposición de Dios para ser usado por Dios. Por eso Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y entonces la obra que yo vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy Gabriel González, ahora Cristo vive en mí. Cristo domina mi vida y Cristo me manda, Cristo me envía, Cristo me capacita y la obediencia ven por causa de su nombre y para su honra y para su gloria. Así que hermanos, reconozcamos que necesitamos de nuestro Señor y aferrarnos perfectamente a Él, estar cerquita de Él para que empecemos a resplandecer para su honra y para su gloria. ¿Sabes? A veces me entristece que nos pasamos la vida entera luchando para que Dios nos acepte. Eso es una forma egoísta de vivir. Parece que lo único que importa somos nosotros. Nos pasamos la vida entera luchando por nuestra propia salvación. ¿Sabes? Ya es tiempo de aceptar la salvación que Dios nos ofrece. Y a partir del momento en que Dios te ofrece la salvación, ya no se trata sobre ti, ahora se trata sobre los otros que te rodean. Ya paremos de esa actividad de querer impresionar a Dios. Impresionemos con la salvación a las personas que nos rodean. Este mundo necesita cristianos que dejen de mirarse para adentro y estén todo el tiempo pensando, ¿será que hago esto? ¿Será que no hago? Y se empiezan a brillar. Cristianos que dejen de mirarse hacia dentro. Cristianos que dejen de mirar dentro de sus iglesias apenas. Cristianos que brillen en un mundo que se está muriendo. ¿Cuántos se van a despertar para hacer eso? ¿Cuántos van a aceptar esa gracia maravillosa de Cristo y decirle, Señor, no lo merezco, pero acepto tu gracia. Y ahora que ya estoy salvo, ahora que mi vida ya está garantizada, ahora me voy en busca de las demás personas que todavía no te conocen. Querido hermano, querida hermana, que el Señor te bendiga
para que esta sea la experiencia de tu vida. Necesitas probar a Dios y tener una experiencia real con Él. Que el Señor te bendiga para eso. Amén.